Bueno, gracias Iglesia por su cariño, gracias porque al fin de cuentas todos somos hermanos en Cristo. Nos reunimos aquí cada 8 días en la semana, en el lugar donde vamos, pero nos vamos a estar reuniendo en el cielo por toda la eternidad. O sea que esto es apenas una pequeña abrebocas de lo que vamos a disfrutar allá. Entonces, bueno, hay dos razones por las cuales estoy acá. Ya el pastor dijo una acerca de la promoción del seminario de la Biblia Thompson, que ahorita más tarde les hablo. Les recuerdo para los que ya escucharon, los que no han escuchado, lo voy a hacerlo de nuevo. Y la segunda es venir a predicar la palabra del Señor. Muchas cosas que hablar, porque la vida del siervo de Dios, del predicador, no es una vida fácil, porque todo lo que ve y todo lo que vive casi que lo está asimilando para después entregarlo. Primero aplicarlo a la vida y luego para enseñarlo, para mostrarlo a la iglesia. Entonces, es algo importante, y creo que Dios hace pasar a sus hijos por toda clase de cosas para construir su carácter y para enseñarle qué es lo que Él quiere de cada uno de sus hijos. Entonces puede que usted esté pasando por dificultades, o puede que esté pasando por bendiciones, mejor dicho, por cualquier época o por cualquier cosa que esté pasando en todas las áreas de su vida. Eso es propósito del Señor. Listo. Yo no me excluyo de eso. Tal vez en los momentos más crudos o más crueles, por decirlo así, de la vida, es donde Dios se glorifica más en la vida de nosotros. Entonces, reciba hoy usted este mensaje con el corazón puesto en que eso que le está pasando a usted es propósito del Señor y está construyendo y añadiendo a su carácter. Y quiero hacer esta introducción de esta manera porque creo firmemente en que lo que dice la palabra es la verdad para cada uno de nosotros. Por eso enseño la palabra, no mi vida, la palabra. En el Salmo 139 hay una porción que dice, no lo voy a sacar, pero ustedes lo pueden leer en su casa. En el Salmo 139 dice que tú me formaste en las entrañas de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esa formación no ha terminado, amados. El Señor está añadiendo las cosas que nos faltan a cada uno de nosotros. ¿Sabe cómo lo hace? En las pruebas, en las dificultades, en las situaciones de gozo también. Mejor dicho, Dios no va a soltar a ninguno de sus hijos hasta que no cumpla su propósito en él. ¿Y cuál es el propósito? Que sea una persona enteramente preparada para toda buena obra, que es darle la gloria a Él en todo lo que hacemos. Amén. Eso es apenas una cosita. El pastor me dijo que yo podía predicar aquí por bastante tiempo. Él me ha dicho, hora y media están acostumbrados ustedes. Hasta 2 horas. Bueno, yo creo que no me alcanza tampoco. Bueno, entonces les decía que entonces tengan eso en mente, por favor. Dios está añadiendo a su carácter. Entonces no es que unos vayamos más arriba que otros, ni más adelante que otros. No, cada uno de nosotros somos un proceso del Señor. Dios le dio a usted una identidad única, así como la huella digital. Usted puede que sea muy parecido a su mamá, a su papá, que tenga un hermano gemelo, pero usted es completamente diferente, porque para Dios hasta su cerebro es único, porque usted no piensa de la misma manera que todos. Entonces, todo eso que usted formó, o sea, su cuerpo, su cara, su forma de ser, todas esas cosas son identidad. Y Dios le ha dado a cada uno de sus hijos una identidad. Entonces, no se compare.
ni tampoco se juzgue ni juzgue a otros, porque usted es único. Y como único, Dios está construyendo en usted y en mí, está construyendo su carácter, el carácter de Cristo. Entonces usted no es que no es que yo soy muy de malas. Es que el Señor, ¿qué es lo que tiene conmigo? No, sí, Él sí tiene algo contigo. Formar tu carácter. Y no va a desaprovechar ninguna circunstancia ni ninguna prueba para formarte. Entonces, esos son palabras de ánimo. Y hoy al final voy a hablar acerca de una situación que estaba viviendo el apóstol Pablo. Ese hombre pasó la mayoría del tiempo de su ministerio en la cárcel por causa de Cristo. Pero aquí vamos a hablar ahorita de algo que en medio de su sufrimiento y su circunstancia, él siempre tenía su enfoque y su mirada puesta en la obra del Señor. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, que ese también sea nuestro enfoque hoy. Mirar lo que está pasando como parte de que Dios está añadiendo lo que está escrito en su libro para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias. No soy digno, Señor, de estar aquí delante de mis hermanos. Pero, Señor, a ti te ha placido usarme, usar mi vida, usar mis circunstancias, usar mi mente, Señor, para poder darle esto a mis hermanos. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. Es más, desde que tú te fuiste al cielo, Señor Jesucristo, la iglesia ha venido pasando por tiempos difíciles. Y eso tú lo dejaste anotado también en tu palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Y otra promesa importante está en Mateo, Señor, cuando tú dijiste que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Gracias, eso es un consuelo grande, una esperanza gloriosa, Señor. Así es que hoy, Señor, a través de tu Santo Espíritu habla los corazones de mis hermanos. Unos para ser consolados, otros para ser edificados y otros para ser exhortados, Señor. Así que aquí estamos, Señor, nos colocamos en tus manos, pidiendo, Señor, que tengas de nosotros misericordia y que tu gracia sea derramada en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados. La vez pasada yo estuve hablando acerca en la primera carta de Timoteo. Yo les digo cuando abren la Biblia en el pasaje que voy a enseñar. Pues si a usted le gusta anotar, puede anotarlo. Listo. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Estuve hablando la vez pasada del tema acerca de que somos columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3, 14. Me perdió Timoteo. 3:14, sí. Primera de Timoteo, ya la encontré. Y la palabra dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hable acerca de cómo es que somos columna y baluarte. Dios es sumamente pedagógico, didáctico y nos compara a nosotros como un edificio, con una casa. Columna es eso que sostiene al interior. Y baluarte son las paredes que protegen contra el exterior. Esa fue la cosa. ¿Y cómo era que cómo hacíamos para hacer columnas al interior? Y entre esas cosas hablamos evitar los conflictos, solucionar los conflictos, participar de las actividades, acudir cuando la iglesia llama, porque lo que estamos es en formación y aquí aprendemos. No solamente aprendemos con las enseñanzas de la palabra, sino que aprendemos rozándonos los unos a los otros, mirándonos feo a veces, mirando por encima del hombro o mirando por debajo del hombro.
Pero todo eso es enseñanza. Entonces, así somos columna y baluarte de la verdad, participando activamente de las actividades y de toda la programación de la iglesia, incluyendo los diezmos y las ofrendas. ¿Listo? Y orando constantemente para que la iglesia se conserve unida y a pesar de los conflictos que no faltan, nos conservemos unidos y seamos una iglesia que vaya sanando con la ayuda del Señor cada día en esos conflictos. Listo. Luego parte de esa enseñanza, aunque no la voy a hablar hoy, está en el libro de Hebreos, capítulo 13, capítulo 10. Voy a leer los versículos solamente. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La responsabilidad de la oveja en esta comparación, en esta se me fue la palabra, discúlpenme. Sí, en esta comparación que Dios hace con un rebaño de nosotros como iglesia, la responsabilidad de la oveja es congregarse. Digamos que, casi que diríamos que es la primera responsabilidad que tenemos. La oveja no puede ser pastoreada a distancia. La oveja debe venir acá, a la iglesia, a reunirse con la iglesia. Y no estoy hablando de esto, estoy hablando de reunirnos como hermanos para poder ser pastoreada. Entonces no existe tal, y aquí dice, no dejando de congregarnos. ¿Y cómo? Mire, si le preguntamos al texto, ¿por qué es que debemos congregarnos? Primero, para mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. O sea, que al congregarnos nos hacemos firmes, porque juntos es que hacemos la fuerza, la unidad, y con eso también batallamos contra las fuerzas del enemigo. ¿Cómo aprende una oveja a comportarse, a ser realmente oveja? En medio del rebaño, imitando, aprendiendo. Entonces, casi que eso lo que forma es una cultura de iglesia que está fundamentada en la palabra del Señor. Y también dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo que hacemos aquí en la iglesia y la responsabilidad de la oveja también es eso, estimularnos los unos a los otros. Estás pasando por un mal momento, o caíste, o tal cosa, ánimo, vamos, tú eres capaz, Cristo está contigo. Y uno diría que a veces la iglesia, a veces no cumplimos esa misión. Porque lo que hacemos es, mira aquella, lo que hizo. Eso no es estimularnos. Eso es juzgarnos. Y el Señor no nos mandó a juzgarnos. Es que el juez es Él, no nosotros. Entonces, en medio de esas cosas, la oveja también cumple una función, o más bien, se congrega también para ser estimulada. Porque resulta que ¿cómo es que empieza uno a alejarse del rebaño? Primero deja de orar, deja de leer la palabra y deja de congregarse. Cuando menos se da cuenta, anda más lejos. Entonces, por eso la responsabilidad es congregarse. Venga, que aquí solucionamos. Ah, que tiene tal problema, venga. Ah, que tiene tal mal hábito, que tiene tal adicción, no se vaya de la iglesia. Aquí es el lugar donde deben ser sanadas esas cosas. Y la iglesia necesita aprender a que debe sanar las heridas de sus propios cuerpos. Es el ejército de Dios que no deja abandonados a sus soldados, sino que aquí mismo se sana. Porque es que aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que sana, libera y enseña. Entonces, esa es la otra cosa. Y lo otro que también dice,
estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo aprendemos a amar a los que son diferentes? Aquí. ¿Cómo soporta usted un jefe que todo el día le está tratando mal, lo está humillando y le está diciendo cualquier cantidad de cosas? ¿Cómo aprende usted eso? Aquí. Porque la palabra dice que debemos amarnos los unos a los otros. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso lo aprendemos aquí. Entonces, estimularnos al amor es también aquí. Y a las buenas obras también lo aprendemos es aquí. La formación de nuestro carácter se realiza es por medio de la enseñanza de la palabra. Entonces, bueno, y luego hay otra parte que también es importantísima. Hebreos 13, 17, que es la otra característica que cumple la oveja para congregarse. Dice así, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La oveja se congrega para aprender a obedecer. Y puede que a veces a uno no le guste mucho lo que diga el pastor. Ahora, si está basado en la palabra, que yo no le voy a decir que tenga una obediencia ciega. Al fin y al cabo es un hombre como cualquiera. Tal vez hasta más débil, porque cuando uno está aquí, por eso le dije al pastor, me va a dejar aquí embalado. La verdad es que nosotros somos más atacados en algunas áreas donde somos más débiles. Necesitamos primero de las oraciones de ustedes. Necesitamos también la ayuda en los momentos críticos. Y necesitamos también, no solamente la oración, sino que ustedes también vengan y obedezcan al Señor. Entonces, el pastor es pastor de las ovejas que se congregan. La obligación del pastor es ir a buscar, a dejar la 99 e ir por la que está apartada y traerla. Pero si ella sigue y sigue y sigue, ahí sí, ya ahí no nos... Pero somos pastores de las ovejas que se congregan. Esa es nuestra primera responsabilidad, de las 99. Entonces eso, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En cuanto a la sujeción, tiene que ver con la sujeción a la palabra, no a sus órdenes de dictador, no. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Nosotros daremos cuenta al Señor. Primera de Pedro 5, del 2 al 4, habla acerca de eso. Se los voy a leer, porque es que al pastor también hay quien le talle el zapato. Al pastor también hay quien le persiga y le vigila. Voy a leerlo. 5, del 2 al 4. Dice, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Este texto tiene que ver con la manera como pastoreamos. Mire que el pastor no está libre de hacer lo que... Ahí dice claramente algunas cosas. No por fuerza. Con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta, sino
perdón, no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por fuerza, sino voluntariamente. O sea, el que es pastor y está todo diciendo es que el que mando yo, aquí el que mando soy yo. No lo está haciendo por fuerza, está haciendo en sus fuerzas. Voluntariamente diciendo, Señor, tú me has puesto aquí a cuidar esta iglesia, a velar por las almas. Aquí me presento voluntariamente. Y no que llego, es que ya tengo que ir por allá. Yo no voy a ir hoy a la iglesia. ¿Verdad que soy el pastor? Hermanos, eso habla de un corazón de un pastor. Un pastor que hace las cosas como... Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, esa palabra príncipe está con mayúscula, quiere decir que está hablando de Cristo. Él es el príncipe, quiere decir que los de abajo, ¿qué son? Súbditos todos. Entonces puede ser una iglesia que tiene 2 miembros, es un súbdito. Una iglesia que tiene 1000 miembros, es un súbdito. Una iglesia que tiene 50, 500, yo no sé cuántos habrán acá, es un súbdito ¿de quién? Del príncipe de los pastores. Y él mismo va a venir y va a dar una corona incorruptible de gloria a los que sean fieles a eso. Y a los que no, ¿qué creen que les va a dar? Una pela es que merecen algunos. Entonces, eso también hace parte de la responsabilidad de la oveja, venir, obedecer a los pastores, pero los pastores también son ovejas. Y tienen un encargo grandísimo y fuerte. A veces es tan fuerte que nos lleva a la depresión, nos lleva a la ansiedad, nos lleva al estrés. Pero cuando descansamos en el Señor y sabemos que Él es el que está trabajando y que está con nosotros en cualquier circunstancia, confiamos en Él y le somos fieles, Él se va a encargar de todo. Y por último, ahora sí, vamos a ir a la predicación de hoy. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Del 19 al 30. Y aquí hablando acerca de la ocasión, acerca del amor y la amistad, que aunque es una fiesta del mundo, es algo comercial, pero nosotros no podemos olvidar que la iglesia de Cristo es una iglesia que vive en amor y en amistad. Para nosotros todos los días son los días del amor y la amistad. Y aquí Pablo está hablando acerca de 2 personajes, de 2 amigos, de 2 siervos del Señor. Y él se está preparando para enviar a los 2 a la iglesia de Filipo. Entonces ahora sí voy a hablar acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó la mayoría de su tiempo en la cárcel, su ministerio en la cárcel. Pero no estaba solo. Primero estaba Dios con él. Porque es que Dios no solamente llama a servir, sino que Él no solamente llama, capacita y también lo rodea de los recursos y de las cosas que Dios tiene para esa obra en específico. Entonces, el pastor de acá, por ejemplo, ha sido enviado. Entonces, si ha sido enviado, primero Dios le va a dar ovejas, que son ustedes. Le va a dar no solamente tiene el llamado, sino que lo capacita. ¿Cómo? Como hablamos al principio, a partir de las pruebas y las dificultades y también del estudio de la palabra del Señor. Le da dones y ministerios. Y eso es con cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que en sus hijos, en los hijos de Dios, hay por lo menos un don.
usted ya conoce el suyo o los suyos. Si no, empiece a preguntar al Señor, porque es que usted no está solamente para calentar una banca. A veces nosotros tenemos en nuestra mente una dualidad y hablamos del mundo secular y del mundo de la iglesia. Eso es una mentira. Para los hijos de Dios no hay dualidad. Toda nuestra vida está enmarcada en Cristo. Ahora, usted trabaja, pero usted allí es un mensajero. Usted allí es luz y sal. Usted es como si usted fuera enviado a evangelizar. La otra pregunta, ¿estás haciendo eso? Y ahorita voy a mostrarte acá también en estos dos personajes. ¿Listo? Para el mundo, sí hay dos mundos. Para la persona que no conoce a Cristo, el que no es hijo de Dios aún, sí hay dos. Pero resulta que él va a ir a un solo lugar. Porque si él no acepta a Cristo, si Cristo no le llama a ser su hijo, ¿él dónde va a ir a parar? En el infierno. Entonces lo que hacemos como iglesia no es solamente siendo capacitados, siendo enseñados, siendo formados, sino que además también proclamamos a Cristo, evangelizamos con nuestra vida, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en la comunidad, en el trabajo, en todas partes. La iglesia de Cristo es un organismo viviente que está dando testimonio al mundo de lo que es tener un Dios. Y toda la gloria se la lleva hacia el Señor. Entonces, vuelvo y les digo, ese pensamiento, deséchenlo. Para nosotros los hijos de Dios no hay dos, no hay dualidad, es una sola vida. Y Dios usará cada una de esas áreas de nuestra vida para formarnos y para Él llevarse la gloria. Amén. Yo sé que no hablo tan duro como el pastor. Tiene voz potente y todo eso, y de pronto a ustedes eso les hace sentir así. Yo tengo una forma diferente de hacerlo. Porque yo digamos que soy menos explosivo. Pero está bien, no quiere decir que Él sea mejor que yo mejor que Él, no. Tenemos dones diferentes y lo que decía, identidades diferentes. Yo valoro lo que Dios me ha dado a mí. Y me gozo en ello y me gozo cuando estoy enseñando y veo sus rostros con los ojos abiertos recibiendo. Porque le doy la gloria a Dios de que el mensaje está pudiendo, por lo menos está llegando ahí. La transformación la hace el Espíritu Santo. Yo solamente hablo, o nosotros los que predicamos, hablamos de parte de Él para que sus corazones puedan ser edificados, consolados o exhortados, o las tres a la vez. Entonces, voy a leer entonces este texto para que entremos ahora sí en materia y en las cualidades de esta amistad, de este trabajo juntos, de ellos como servidores del Señor y de ellos como enviados también. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Está hablando de Timoteo. ¿Listo? Ahí van a ver unas cualidades del carácter de Timoteo que vamos a mirar. ¿Listo? Y luego dijo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había
habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Por mí, en vuestro servicio por mí. Amén. Entonces vamos a hablar aquí de dos personajes, de dos personas que casi que le pusieron un marco al ministerio de Pablo. Pablo, antes de ser un cristiano, un hijo de Dios, era un perseguidor de la iglesia, era un religioso. Él creía que estaba haciendo lo mejor. Y la Biblia dice en Hechos que él iba y llevaba cartas de los gobernantes de la iglesia, y él iba y ajusticiaba, porque a todos los que él iba con carta era porque eran herejes, porque eran, mejor dicho, era una persecución tremenda. Pero él tuvo un encuentro con el Señor. Y esas son características de la vida de Pablo que son difíciles de entender, pero que nos dejan una enseñanza grande, y es que el que contiende con el Señor tiene dos posibilidades. Una, chao papá. Y la otra es, venga para acá. El ejemplo de Pablo es ese. Y Pablo escribió 13 de las cartas del Nuevo Testamento, 13 de los libros, usado por el Señor de manera espectacular. Pero aquí no vamos a hablar de Pablo. Vamos a hablar de Timoteo, que es el hijo espiritual. Es como el hijo adoptado, el hijo querido, el hijo de su corazón. Pero también tenía un amigo que se llamaba Epafrodito. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, y yo este tema lo he querido llamar la calidad y confianza en la amistad y la hermandad en el servicio. Lo repito, la calidad y confianza en la amistad y la hermandad en el servicio al Señor. Timoteo. Hablemos de las características que vio Pablo en Timoteo para decir que espero pronto enviaros a Timoteo. Primero, confianza. Dice, pues ninguno tengo del mismo ánimo. Timoteo era una persona que servía al Señor con ánimo, con pasión. La pasión que le movía en su corazón era la obra de Cristo. Y nosotros vemos en la palabra que para él tampoco fue fácil. ¿Saben por qué no fue fácil? Porque Pablo también dice, no tengas en poco tu juventud. O sea, a pesar de que te están diciendo, te están criticando y te están juzgando y te están diciendo que no tenés el llamado, que vos sos un neófito, que vos esto y lo otro, lo que acostumbran a decirle a muchas personas. Le dijo, nadie tenga en poco tu juventud. Porque lo que recibiste es del Señor y fueramente fue confirmado desde tu niñez por tu abuela. Entonces nos habla ahí también de una cualidad de un muchacho que creció en medio de una familia cristiana con una abuela firme que le enseñó todas las cosas. Algunos de aquí somos abuelos. Piensen en eso ya. ¿Cuál es el testimonio y cuál es la enseñanza que están dando a tus abuelos? A tus nietos, perdón. Nosotros desempeñamos una labor fundamental para la historia de nuestros nietos. No solamente de nuestros hijos, sino de nuestros nietos. Yo no sé cómo serían las circunstancias de Timoteo desde su niñez, pero sí sé que tenía una abuela firme, de testimonio. Esa es la primera cosa, la confianza
que le genera a Pablo para poderlo enviar su testimonio, su estilo de vida. Y ahí lo dice ahorita, más adelante. Entonces, Pablo confiaba con todo su corazón en su hijo Timoteo, no solamente porque había visto su trayectoria, sino porque además había sido su alumno y su hijo espiritual más fiel. Y dice claramente, a ninguno tengo del mismo ánimo. Y la pregunta que tiene que venir para nosotros es, ¿cómo hacemos nosotros nuestro servicio a Dios? ¿Lo hacemos con ánimo y pasión o lo hacemos porque toca? Porque como ya soy cristiano, yo tengo que asistir allá los domingos y listo. Cumplo, chuleo. Hoy 17 de septiembre fui a la iglesia. Otros no vinieron, pero yo sí fui. Pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás transmitiendo con tu servicio? Gozo, alegría, pasión, ánimo, que pueda motivar a otros, que pueda alentar a otros y que pueda ser de testimonio a otros. ¿Cómo lo haces? Gozo y alegría y ánimo. Dice, no tengo a ninguno del mismo ánimo. Y otra cosa, entonces, importante, hacer las cosas con ánimo y con pasión, con voluntad firme. Y dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros, esa es la otra cualidad. Entonces, confianza, buen ánimo, sinceramente interesado. ¿Saben una cosa, amados? No todos los siervos del Señor están sinceramente interesados. Perdón que me vaya aquí de la pantalla. Sé que no me puedo mover mucho de acá por respeto a ustedes, mis amados. Pero no, tranquilo, déjalo. Más atrás. Listo, muy bien, gracias. Hermano, no todos los siervos del Señor están sinceramente interesados. ¿Sabes qué es sinceramente interesados? Porque si usted puede estar sinceramente equivocado también. Puede estar usted estando sinceramente interesado no por la obra del Señor, ni por el servicio al Señor, sino por buscar otras cosas. O buscar ser popular. Porque hoy pareciera que ser cristiano es popular. Nos da un buen estatus. Si es cristiano, entonces nos da respeto, nos da reconocimiento. Para algunos, para otros no. Para otros, es cristiano. Entonces, sinceramente interesado, habla de lo contrario que es a buscar lo suyo, porque él lo dice. Porque todos buscan lo suyo propio. Oiga, este versículo quedó ahí tan duro, tan fuerte, porque está hablando de bondades de ellos, pero aquí meten uno. Todos buscan lo suyo propio, contrario al sinceramente interesado. No todos los que vienen a la iglesia son ovejas. Y qué pena decirlo, pero si aquí lo dice. A la Biblia no le sobran ni le hacen falta versículos. Las palabras que fueron inspiradas por el Señor están aquí. ¿Ves que ese versículo quedó ahí? Vamos a quitárselo y verás que todo cuadra. No. Porque Él dice que el que le quite, le ponga, siquiera una coma, será culpable y será borrado del libro de la vida. Entonces, amados, de este libro, y que tan sinceramente se interese por vosotros, eso es hermoso. No sé ustedes cómo se han sentido cuando alguien se interesa en usted de manera sincera. ¿Qué le da eso a uno? Valor, ¿cierto? Y él, Timoteo, estaba sinceramente interesado en la obra del Señor, en las almas. Porque hoy ven las almas algunos como un medio de ganancia. Acuerden lo que leímos en Primera de Pedro. Otros lo ven para ganar votos.
No voy a decir nombres para no decir cosas que no me corresponden. Pero también es que eso es lo que podemos, esa es la cualidad de un buen servidor, sinceramente interesado por la obra de Cristo, por las almas. Eso es lo que distingue a Timoteo. Y dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Timoteo, al lado de Pablo, sufrió penalidades. Es más, en varias oportunidades lo sacaron de las ciudades, los apedrearon y ellos volvieron a entrar. No aprendían la lección. ¿Por qué? Porque había pasión, había interés, había un llamado que iba más allá del riesgo de la propia vida. Entonces, un miembro o un hijo de Dios, un siervo del Señor, sirve con pasión a una causa de su propia vida, a causa de su propia salud. No, es que yo no voy a ir allá porque es que eso está muy peligroso, este barrio está muy peligroso. Ojalá le hubiera tocado vivir a usted en los tiempos en el primer siglo, cuando se escribió la historia de la Biblia. Cuando Dios lo que hizo, mire, Dios mismo los persiguió. Le mandó perseguidores para que ellos se dispersaran, porque todos estaban tan cómodos, todos se estaban reuniendo en la iglesia y todos estaban allí gozándose y todo muy bien, muy bonito. Pero entonces vino la persecución y todos se tuvieron que dispersar. Pero vino el día de Pentecostés. Les dio a ellos las cualidades, por eso Dios te envía, pero te manda con los recursos. Y hablando de eso, puede que usted tenga la disposición de dar para la obra de Cristo, o puede que no, pero no se preocupe, el que está perdiendo es usted, porque es que Dios se proveerá para su obra, pero es una oportunidad hermosa poder dar para la obra del Señor, no para que me devuelva, porque yo no soy en capacidad de hacer un negocio con el Señor. Yo te doy esto para que tú me devuelvas. No, yo no negocio con el Señor. Yo doy a su obra. Doy para el mantenimiento de su iglesia, de su novia. ¿Cómo quieren ver ustedes a la novia de Cristo si nunca se manda la mano al drill? Entonces, como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Timoteo era un hijo que seguía el ejemplo de su papá espiritual, de Pablo. Listo. Entonces, ahí habla que, entonces, Timoteo, un hombre de confianza, un hombre de buen ánimo, sinceramente interesado, contrario a los que buscan lo suyo. Tenía méritos en su testimonio, no méritos personales, sino en su testimonio, porque su testimonio arranca desde la abuela. ¿Listo? Tenía una relación íntima con Pablo para servir. Esas son las cualidades de Timoteo que Pablo resalta en este pasaje. La pregunta sería, ¿cómo estás tú frente a esas cualidades? Porque la palabra es hermosa, pero si no la traes al corazón y te confronta y te atraviesa, perdiste la venida aquí a esta hora de predicación. Ahora vamos a hablar de Epafrodito. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mi necesidad. En un solo versículo está mencionando 1, 2, 3, 4, 5 cualidades. Era un hermano, o sea que él lo reconocía como miembro del cuerpo de Cristo, como alguien que había sido salvado por la sangre de Cristo. Un colaborador. Y esto es algo tan importante. ¿Cómo te consideras tú frente a la obra del Señor? ¿Estás colaborando?
Estás diciendo, necesitamos tal cosa, y eres el primero que levanta la mano. Yo. Yo quiero colaborar con ese tema. ¿Por qué? Porque Dios me dio don. Entonces habla de todas las áreas de tu vida en que Dios te ha llamado y te ha dado dones y que tú puedas decir yo, un colaborador. Compañero de milicia. Recuerdan que Pablo en varias oportunidades habla acerca de eso, de que soldados de Cristo, de la armadura. O sea, él está viendo el panorama de la vida cristiana y del evangelio como una batalla, como una guerra, y es una guerra feroz. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero tú eres un soldado de Cristo y lo has repetido en las canciones. Pero es que el soldado de Cristo, el soldado está dispuesto a morir en batalla. Una de las cosas que los soldados, que yo admiro de los soldados, en películas y cosas, porque yo nunca fui soldado, yo no presté servicio militar. Pero una de las cosas que admiro es eso, que aún sabiendo que pueden morir, ellos van. Y algunos hasta lo hacen con toda la pasión. Y se despiden de sus familias por si de pronto es la última vez que los vemos. Pero van a ir porque van a prestar un servicio a la patria. Y Pablo ve eso. Un compañero de milicia, con todas sus cualidades, con su pasión, con su entrega, con el riesgo que eso implica. Eso implica un compromiso tal que hasta la vida misma estoy dispuesto a dejar por la batalla. ¿Será que nosotros como soldados del evangelio estamos dispuestos a hacerlo de la misma manera? Otra pregunta. No me la respondan, por favor. Pregúntese usted eso. Y en tiempos difíciles, hermano, estamos viviendo tiempos bien difíciles. La ideología de género, el feminismo, el progresismo, todas esas cosas están invadiendo la mente de las personas. ¿Y saben cuál es la meta número 1 del progresismo, incluyendo el comunismo y socialismo? Es borrar la historia que los pueblos tienen. Y la historia del pueblo cristiano está marcado por la Biblia. Entonces ellos quieren quitarle a la Biblia el peso que tiene para nosotros. Y como borran la historia, quedamos todos. ¿Qué hace el pueblo de Cristo sin la palabra? O desvirtuando la palabra. Entonces la meta número 2 de ellos es esa. Y ya saben y conocen cuáles las circunstancias en las que están, en las que ellos lo hacen. Primero, en la educación. En vez de educar a los niños en la palabra, los están adoctrinando en ideología de género. No quiere decir que no mande a sus hijos al colegio, no. Enseñe en su casa Biblia, para que cuando llegue al colegio o a la escuela, ellos sepan que hay una verdad. Porque si nosotros no leemos la palabra y no lo estudiamos con ellos, ¿cómo van a poder defenderse de esas otras? Entonces, claro, la ideología les va a entrar más fácil, porque como tiene una mente vacía de la palabra, viene y anida ahí el bicho de la filosofía, de la ideología de género y todas esas cosas. Entonces, compañero de milicia, hermanos, estamos en guerra y feroz. No se descuide porque le pegan un tiro, hermano. Lea la palabra, medítela, ore, tenga sus disciplinas espirituales, venga a la iglesia para ser enseñado. Inscríbase en el curso de la Biblia Thompson. Haga todas estas cosas. ¿Por qué? Porque usted necesita el alimento espiritual para poder estar fortalecido como el compañero de milicia. Necesitamos en esta guerra pelear juntos, pero con las armas de Cristo, con las armas del Evangelio.
con la palabra en nuestras bocas y en nuestros corazones. Su mensajero, esa también me encanta. Dice, vuestro mensajero. Entonces, parece ser que Epafrodito iba y venía. Venían de Pablo, lo visitaba y iba y llevaba el mensaje y de allá traía otro mensaje. Porque la carta está escrita de esa manera. Está diciendo, yo espero mandarlos para que mi corazón esté con menos tristeza. O sea, eso me consuela, dice Pablo, tener noticias de ustedes. Y habla de otra cualidad importante, él es un buen mensajero. El mensajero de la palabra. Entonces él iba y llevaba las cartas de Pablo. Pero a la vez venía trayendo detalles de cómo estaban ellos. Y el corazón de Pablo, pues, ay bueno, el evangelio allá está marchando. Porque si él no va, o la noticia que trae es, hermano, yo fui a la iglesia y no fue nadie. Porque era el día del amor y la amistad y todo el mundo se fue a celebrar. ¿Cómo creen ustedes que el corazón del apóstol Pablo se sentiría en ese momento? ¿Por qué? Porque él estaba pendiente de las obras que había visitado. Entonces no las dejaba solas, sino que tenía siempre un mensajero. Mensajero, un buen mensajero. Otra cualidad, sea un buen mensajero. Ministrador de mis necesidades. Acompañar a nuestros líderes en los momentos difíciles es también parte de nuestra responsabilidad como ovejas. Nosotros debemos cuidar a nuestro pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Y no es estar bregándole a no dar problemas. Sea una buena oveja para que no le dé más problemas al pastor. Él ya tiene suficientes. Obedezca, pórtese bien, para que lo tengan que regañar de última. Perdón, para que no lo tengan que regañar. Para nosotros, como pastores, es más fácil. ¿Acuerdas que leí en Hebreos? Obedecer a otros pastores y sujetados a ellos porque ellos dan cuenta. Para nosotros, tener ovejas que caminan con el Señor es lo más maravilloso. Ajá. Y lo otro. Cuando tenemos una oveja que no camina bien, ustedes tienen hijos. Y uno a veces no quisiera tener que hacer ciertas cosas con los hijos. Pero a veces hay que... ¿Entiende? Un padre responsable, un pastor responsable se preocupa por el bienestar de la oveja, aunque a veces tenga que apretarlo un poquito. Sea una buena oveja. Sea un buen ministrador de las necesidades del líder. Porque usted, si está sirviendo y obedeciendo y sujetándose a ellos, es como si lo estuviera haciendo al Señor. No hable mal de su pastor. No critique ni juzgue a su pastor. Entiéndalo. Puede que él no comente muchas cosas y tampoco es necesario, pero ore por él. Y hágase presente cuando usted sienta en su corazón que algo está pasando. Pastor, aquí estoy. ¿En qué puedo ayudar? No le diga cuente para orar, eso es chisme. No, usted no tiene que saber, ore por él. Ore por ellos, por los pastores. Porque ellos están haciendo una labor que es tremendamente difícil. Necesitan ser acompañados y cubiertos espiritualmente. Otra. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió
porque habíais oído que él había enfermado. Imagínense, él enfermo. Y se angustió porque ellos se dieron cuenta de que él estaba enfermo. Se angustió y Dios mío, ellos se dieron cuenta que yo estoy enfermo, ahora yo qué hago. No solamente estaba padeciendo una enfermedad, sino que también estaba angustiado porque no iba a poder cumplir. Eso se llama un deseo constante, ardiente, perseverante, a pesar de las dificultades. Servir en medio de las circunstancias, incluyendo la proximidad de la muerte, porque Pablo ahí también lo dice. Estuvo a punto de morir por causa del Evangelio. Santo. O sea que no lo asustó la persecución, no lo amedrantó. Antes al contrario, y como decía Pablo, si muero, para Cristo muero. Es algo tan importante para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque es que la obra del Señor avanza o avanza, con o sin usted, con o sin mí. No se crea indispensable. Al contrario, créase que usted puede ser un servidor. Y en el momento que Dios le ponga en su corazón ir al frente, hágale caso a la voz de Dios, no a la voz de los hombres. Porque cuántas veces en su familia, en nuestra familia, escuchamos las voces, no, usted que va a ir por allá. Venga, más bien hagamos esto, venga, hagamos lo otro. No, con un domingo que falte no hay problema. Con esta mediecita que se tome no hay problema. Pero él en las circunstancias que sea, estaba dispuesto a hacerlo. Deseo constante por la obra. Llegó hasta la angustia por querer servir. Está realmente apasionado, interesado, a tal punto que aun cuando estés enfermo, tienes deseo de venir. O la enfermedad te detiene, o tu pareja te detiene a servir al Señor. Otra. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La actitud de Epafrodito consolaba a Pablo. Es un consolador también. Porque cuando uno está así, pero uno ve que el otro va para adelante, porque es que el desánimo llega para todos. Para los pastores también. Los pastores a veces no tenemos ganas de lidiar con esta cosa en nuestra humanidad. A veces queremos, perdón que lo diga de esta manera, a veces queremos tirar todo al piso. No, yo ya no más. Y sobre todo porque es que la labor de pastores es una labor tan desagradecida. Porque los mismos que uno ayuda, los mismos que uno enseña, son los que después le dan la cachetada. Pero eso no pasa aquí. Eso pasa por allá en otras iglesias, en otros lugares. Aquí yo sé que no. Entonces, sí, el pastor me dijo de antemano, me dijo, no, eso no pasa allá. Entonces, en medio de las circunstancias, en medio de las cosas que pasan, el pastor también necesita ser consolado, animado. Pastor, lo estás haciendo bien. Pastor, gracias por tu entrega. Gracias porque no me dejas solo. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Gracias por las cosas que aún en tus oraciones has clamado por mí y por mis asuntos. Sea una oveja agradecida. Amén. Amén. Pero la iglesia necesita ser agradecida con el pastor, no solamente con el Señor, sino con el pastor también. Que él es un ser humano, que le duele, que siente, que también le dan malos olores. Todo es completamente igual que nosotros. Dios ha descargado sobre él una responsabilidad grande. Entonces, ayude usted también a eso. Amén. Dice,
Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Ahí está el consuelo. Y dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Gloria al Señor. Es un hombre de testimonio, o sea, es conocido, es de testimonio y debemos recibirlo con gozo. Tenemos que tener en estima a los que son como Él. ¿A quiénes? A los que tienen la misma actitud, todas las actitudes que le he listado hoy. Y ahorita se las voy a recordar. Tener en alta estima a los que son como Él. Los obreros que Dios reconoce en medio de la congregación, que les hace crecer y todo eso, hermanos, ellos también necesitan estima, no solamente el pastor. El liderazgo de aquí necesita también ser estimado, ser valorado. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gloria al Señor. Estimado, hay que estimarlo. Hay que estimar sus actitudes y hay que estimar sus dones. El liderazgo, incluyendo al pastor, necesita ser estimado y valorado por sus dones. Ustedes tienen aquí buenos maestros, valoren eso. Ustedes tienen personas que ejercen su servicio conforme a la palabra, valore eso, porque no todas las iglesias tienen ese privilegio. No voy a decir nombres ni nada, eso pasa por ahí en otra parte, pero yo he ido a iglesias donde lastimosamente no se enseña la palabra de Dios como es. Y suceden unas cosas espeluznantes. Ve uno manipulación, ve uno mal testimonio. Eso es un maltrato, eso es un abuso espiritual, eso es una manipulación espiritual que las personas ejercen sobre la iglesia. Y más vale que corrijan eso, porque el Señor ha dicho que con su iglesia nadie se mete. Entonces puede que usted vea que por momentos suceden cosas malas en ciertos lugares. El Señor se encargará de eso. Se encargará de poner a cada uno en su lugar. Premiará con la corona incorruptible o con una corona de, no sé de qué, de lata. Ore por esas personas. Es más, a veces en la Biblia hay oraciones imprecatorias. ¿Qué es eso? Es decirle al Señor, Señor, esta persona está haciendo un obstáculo para la obra, llévatelo lejos. O te lo llevas o te lo mando. Es válida esa oración. ¿Por qué? Porque usted la hace, no para que le pase nada malo, sino para que deje de ser obstáculo para la obra. En los Salmos vemos ejemplos de esas oraciones. Entonces, si usted ve que hay una persona que está haciendo un obstáculo para la obra, ore por él, para que se arrepienta o para que el Señor se lo lleve lejos. Pues no estoy diciendo a su presencia. Claro que el Señor lo hace si le toca. Y no es por causa de su oración, no. Pero su oración es escuchada cuando la hace con un corazón genuino. Cuando lo hace con un corazón de pasión y de interés por la obra, porque es que la obra no puede ser detenida. La obra no puede ser mancillada. Porque es que esa es la novia de Cristo. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Ese evento va sí o sí. Entonces cualquiera que se meta con la obra de Cristo, vea, le va mal. Y eso también nos sirve a nosotros, para nosotros callar la boquita. Ah, es que allá en esa iglesia pasa esto y esto. Aquí no, aquí todo eso. Ore para que el Señor les ayude a ellos. Porque también
en la iglesia también puede suceder esas cosas. Hay veces uno ve que hay personas que empiezan bien en la iglesia. Cuando uno menos piensa, uy, Dios mío, ¿cómo llegó a este punto? Si iba bien, fue educado desde niñito y llegó un momento en que es un contradictor, es una persona de estorbo, es una persona que no quiere que las cosas se hagan, pone zancadilla en vez de ayudar a empujar la carreta, le atraviesa un tronco a la obra de Cristo para que la carreta que todos estamos empujando no camine. Entonces, hermanos, eso hay que estimarlo, hay que estimar la buena enseñanza, hay que estimar un buen liderazgo, hay que darle gracias a Dios por los dones que ha colocado en medio de la iglesia. Y lo otro, si usted tiene dones, póngalos en ejercicio, en función. A la obra de Cristo nunca le van a sobrar dones. Los dones espirituales. Claro, los dones de servicio. Hay que rogar al Señor de la mies que envíe más obreros, pero obreros que Él mismo prepare. Entonces, por eso es que los dones y los ministerios nunca van a sobrar. Siempre va a hacer falta, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, pero buenos obreros. Entonces voy a recordar ya para terminar, y voy a hacer una pequeña reflexión acerca de esto. Las cualidades de Timoteo fueron confianza, buen ánimo, sinceramente interesado en la obra de Cristo, los méritos y el testimonio, la relación íntima para servir en la obra de Cristo. Y los de Epafrodito, no sé si habían escuchado a él. Ya habían hablado antes de este personaje, tal vez sí, tal vez no, pero aquí están. Un hermano en Cristo, o sea, hacía parte del trabajo para la obra, un colaborador, un compañero de milicia, un mensajero, un buen mensajero, un ministrador, o sea, un servidor para el liderazgo, deseo constante por la obra, servir con pasión en medio de las circunstancias, aún de la muerte, consolador, conocido de testimonio y gozo, estimado. Y también estimar la actitud y los dones. Las personas también necesitan estima y necesitan ser reconocidos por su buen trabajo. No tema decirle eso. Es más, ¿sabe una cosa? Cuando uno está sirviendo y alguien viene y le dice a uno una palabra de ánimo, eso es algo tan alentador, de tanto valor para nosotros. Que alguien venga y se conoce firmemente porque Dios puso eso en el corazón. Hermano, con dificultades, pues lo está haciendo bien. Si su esposo o su esposa son servidores, dígale también, mi amor, dale. Tal vez yo no puedo por estas cosas, pero dale, yo te apoyo. Y apóyelo de verdad. Si él se va a venir para la reunión de hombres, no le diga, no, quédese aquí mejor, venga aquí, hagamos pereza un ratico. No, mándelo para la reunión de hombres, que aquí aprende alguna cosa. O si es la mujer, también. Impulse su familia para servir al Señor. No sea obstáculo, al contrario, anímelos. Servir al Señor tiene una recompensa eterna. Entonces, mis amados, y esto es lo que quiero ya reflexionar para terminar. Hermano, la iglesia de hoy en día está pasando por momentos críticos, pero eso es parte del trato del Señor con la iglesia. Iglesias se cierran todos los días y se abren todos los días. La obra del Señor camina y avanza porque es Dios el que la sostiene, porque es Dios el que la lleva de la mano y es el que la defiende, la cubre, la protege y lucha por ella. Es que no solamente Jesucristo dio su vida, sino que todavía está ya intercediendo. Él está trabajando, Él no está descansando, Él no se fue de paseo o de puente. Y la reflexión es esa, amados.
estas cualidades pueden estar en ti. Ser un buen servidor. La calidad y la confianza en la amistad y la hermandad en el servicio a la obra del Señor. Ahí están puestos ustedes. Ustedes hacen parte de esta iglesia, hacen parte de este cuerpo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Sí lo estás haciendo? O tal vez Dios te está hablando acerca de eso. Y digamos que puede que allá el mundo se debata en todas las cosas que quiera. Puede que allá el mundo se esté debatiendo en guerras, en todas esas cosas. Pero es que el reino de Dios nunca ha estado en crisis. Y nunca lo estará. Porque Él es soberano. Entonces, no que es que la iglesia va a desaparecer, que es que nos están atacando, que es que mejor dicho esto y lo otro. No, no se preocupe. Siga haciendo su trabajo. Deje que de eso se encargue el Señor. Descanse en Él. No se ponga a pelear con la gente por eso. Cuando Cristo fundó la iglesia, porque la iglesia fue fundada por Cristo, no por los hombres. Ni las puertas del infierno van a poder contra la obra de la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, la garantía está dada. Tenemos la victoria asegurada. Pero eso sí, vamos a padecer algunas cosas. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, no solamente era sobre Pedro, sino lo que significaba él como apóstol. Él lo que estaba haciendo era estableciendo el ministerio a nivel histórico y mundial. Que si hacemos una interpretación acerca de lo que significa Pedro, la palabra Petro o Petra es ese fundamento. El fundamento era Cristo, no Pedro, Cristo. Sobre el llamado apostólico de Pedro fue que dijo: sobre esta piedra, sobre el fundamento de Cristo edificaré mi iglesia, a través del llamado de los siervos del Señor, y ni las puertas del infierno contra ella. Entonces no se preocupe, hermanos, que esto no es una labor social. Esto no es algo que hacemos, esto no es un voluntariado, hermanos. Esto es un llamado. Y los beneficios serán eternos. Todavía falta mucho aquí que batallar. Pero yo, en compañía con ustedes, espero estar delante del Señor para glorificarlo para siempre. Esa es la esperanza que trae. Entonces, hermanos, ojalá que esta palabra haya servido para edificar, consolar y exhortar. Guarden esto en sus corazones y ojalá que ustedes puedan sentir de cerca que el Señor está con ustedes hasta el fin de los tiempos, está con nosotros. Vamos a orar, por favor. Pongámonos de pie. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo, bendito Rey. Señor, no nos asustan la crueldad de la batalla. Lo que nos llegaría a asustar sería si tú no estuvieras con nosotros, Señor. Pero tú nos das ejemplo y nos das testimonio de que todos los días estás con nosotros, cumpliendo tus promesas, pero también formándonos, Señor. La iglesia no es un elemento ya terminado. Nuestras vidas no son algo terminado. Tú estás trabajando en los corazones. Y esta iglesia no se exime de ello, Señor. Por favor, sigue haciéndolo. De esas maneras que a veces no podemos entender, Señor. A veces no podemos entender cómo una pérdida, cómo un fracaso, cómo una frustración contribuye al avance de tu obra. Pues sí, Señor, es que tú estás formando nuestro carácter. Necesitamos estar firmes aunque vengan cosas completamente
inexplicables, porque tú lo has dicho, Señor, que tú cumplirás en cada uno de nosotros tu propósito. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por los pastores, los líderes que tú mismo has llamado a tu servicio. Guárdalos, protégelos, guarda sus corazones, guarda su fe, Señor, para que puedan ser de ejemplo a la Grey. Guarda sus motivaciones. Como dice Primera de Pedro, Señor, que lo puedan hacer de la manera como tú lo demandas, Señor. Con ánimo pronto. Voluntariamente. No por señorío, sino en amor, Señor. Gracias, Padre, por los pastores, por los líderes de esta iglesia, Señor. Pido tu bendición, tu protección. Guárdalos, protégelos, Señor. Tú sabes qué está pasando en sus corazones. Aliéntalos, anímelos. Y también te pido por la iglesia, por las ovejas de esta iglesia, Señor. Padre, que sean ovejas obedientes. Que sean ovejas que se dejan manejar, que se dejan llevar. Que sean ovejas dóciles, Señor. Que sean personas, Señor, que escuchan tu palabra, la retienen en sus corazones y la aplican a sus vidas. Y bendice también todo lo que tenga que ver con ellos, Señor, sus familias, sus trabajos, sus negocios, todo lo, Señor, lo que componga lo que tú le has dado, Señor. Te pedimos, Señor, para que tú los bendigas en cada una de esas áreas. Guarda sus corazones. Guarda sus familias, Señor, en contra de esos enemigos feroces, Señor, pero que no te vencerán a ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento tuyo, Señor. Padre, tú te mereces toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.